Estamos de regreso, maestro Bata, como siempre, gracias por estar aquí. Estamos escuchando a María Luisa Landín porque el viernes pasado a las 9:30 de la noche falleció. Esta mujer que hizo época en la música mexicana, María Luisa Landín. Sí, definitivamente. Inclusive, por ejemplo, dentro de la discografía de mi madre y de mi padre había de esos discos. Me gusta mucho Amor Perdido, inclusive. Ella cantando también con su hermana Abelina, que tenían un dueto. Después fueron muy famosas ambas por separado. Sí, sí, por separado. Yo más bien conozco ¿cómo se llama? A la señora Landín, pero bueno, por los discos básicamente de mi mamá. 92 años de edad, hay que escuchar esos viejos acetatos. Sí. Pero además le dio nombre a toda una época. El libro de Monsiváis, de Amor Perdido, retrata mucho ese México, ¿no? Sí, definitivamente, como por ahí decían, ya no hay que leer tanto a Carlos Marx, hay que leer a Carlos Monsiváis, era toda una época. Y ver películas de los hermanos Marx. Bueno, parece película de los hermanos Marx, la economía mexicana y las explicaciones oficiales de los encargados, ¿no? De los responsables de esta. Sí, pues básicamente están poniendo como que la reforma energética, si no fuera por ella la economía no crece. Es un pretexto, ¿no? O sea, ya no hayan cómo explicar por qué han quedado muy por debajo de sus pronósticos, y hoy sale a Videgaray hace unas semanas a decir no somos magos, las reformas se llevan su tiempo, cosa que no dijeron antes, ¿no? No, a ver, definitivamente no es nada de mago este cuate Videgaray, pero el modelo que tiene no le ayuda, y vamos por partes, como decía el destrozador, ¿cómo se llamaba? El que decía vamos por partes era el destripador, Jack el Destripador. Bueno, vamos por partes. La primera de ellas es: la economía mexicana puede crecer sin las reformas. Lo que se necesita es no ser tan ortodoxo. Para empezar, llevamos acumulados grandes periodos de inflación, sobre todo a nivel alimenticio, porque la canasta básica, a pesar de que la inflación sea del 3%, está creciendo de un 15 a un 20% anual. Entonces, hay truco en esa canasta básica, sí, en esa medición de inflación, ¿no? Entran demasiados factores y los alimentos se disparan y luego tratan de contenerlos por otro. La gasolina, nada más. Te comparan la gasolina, te comparan los frijoles con los diamantes, que no suben de precio más que cuando hay crisis extrema. Pero bueno, quitemos esto. ¿Cómo se puede generar el crecimiento económico? No es fácil, pero tiene que haber un cambio. Para empezar, tienen que devaluar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se va a devaluar, como en la época del 95. Mejor, ¿sabes qué? Pues devaluar. Por otro lado, en vez de agarrar la lana del petróleo... Devaluar para incentivar exportaciones. ¿Se puede todavía eso? Sí, pues vamos, ¿qué es lo que pasa cuando no devalúas? Pues de alguna manera estás subsidiando empresas vietnamitas, chinas, indonesias. Entonces, estás creando... Norteamericanas también. Estás creando en esos países empleo. ¿Y qué es lo que pasa en última instancia? Vendes petróleo, sobre todo Estados Unidos, y compras chucherías. Exactamente lo mismo que les daban a los chichimecas cuando iban a explotar las minas de Zacatecas nos está pasando con el gobierno de Peña. Si estás recibiendo los dólares, pues no los metas en reservas. ¿Qué pasa si los metes en reservas? Vas a conservar fuerte el tipo de cambio y haces que se abarate el dólar. En este caso, ¿qué es lo que puede hacer? Puede generar muchos fondos en el extranjero para que el mismo gobierno genere inversión con planes de fuera, pero que dé empleos a los mexicanos. Es inconcebible que se haya perdido completamente un ingreso de más de 700,000 millones de dólares entre Calderón y entre Vicente Fox y no se haya crecido. Entonces, por el lado de esto se tiene que devaluar. Por otro lado, aumentar el gasto público. Parece que ya se aumentó teóricamente en el Congreso, pero no ha llegado la lana en el gasto público. O hay un boquete terrible de la corrupción, o no ha agarrado el gobierno federal la onda de dónde está parado, porque no ha llegado el crecimiento. Tercer punto. Ya que se quejan hasta los proveedores del gobierno. No, pues lo que pasa es que es donde empieza la cadena. Pues. Sí, no les han pagado, ni siquiera las ventas que hicieron el año pasado, a ese nivel de crisis está. Tercer punto, no han llegado la lana a los gobiernos de los estados, ni siquiera a los priistas, aquí tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, a Bárbara le ofrecieron 350 millones de pesos, no se los han entregado. Pues no le van a dar nada si sigue así, no te creas. No, pero el gobierno priista... no, pero Peña, ni para los priistas está funcionando. Siguiente punto, ¿cómo van a querer que el sector privado invierta
si, ¿cómo se llama?, tiene unos canales, unas cadenas terribles, como es la reforma fiscal que quiere bancarizar todos los ejercicios, y por otro lado, la ley de lavado de dinero, si bien es loable, es benéfica, pues no puede agarrar con un cuate que quiere utilizar 80,000 pesos que guardó en el colchón y que no tiene confianza en los bancos. En este caso, pues va, no sé, a comprar oro y lo va a enterrar. O sea, yo creo que hay unas cuestiones. No está funcionando la política de crecimiento y hay que revisarla. Respecto a la parte de la reforma energética, a mí me alarmaron 2 puntos. El primero de ellos, al igual que en el tiempo del porfiriato, van a traer compañías deslindadoras para que hectárea por hectárea de las concesiones, y son extranjeras. Esto por el fracking, por el gas shale. Sí, no, por minas, por el gas, por las concesiones del petróleo. O sea, ay Dios, o sea, a mí se me hizo un golpe. Eso está en los dictámenes. Afortunadamente me pasaron los dictámenes y me quedé, oye, pues así yo no apruebo. Todavía no aprobadas. Tú entrevistaste a un líder del PRD, a René Bejarano, sí, y me hizo el favor de entregarme los dictámenes. Dije, oye, pues así no se juega, porque él estaba en contra de un artículo que había leído y yo no sabía que me había leído. Dije, ay Dios, pues ahora sí que... No, pues con Zona Franca te leen hasta en China. Por eso a Europa, mismo, ahora que vas a pues ver, sí, pues te sí, conocen por allá. Por allá nos vamos a ver. Por otro lado, la parte más difícil que hay en todo esto es de que la segunda parte es, vamos a entrar en la parte de las instituciones jurídicas. Ya no va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni la Corte Interamericana. En determinado momento la Corte de Nueva York, si determina un contrato de empresas que vengan a hacer, va a ser la que va a determinar sobre los acontecimientos de México, a lo cual me parece aberrantísimo ese tipo de cuestiones. Entonces realmente no se necesita. Estamos aceptando en los cambios legislativos. Estamos a ver cómo se ponen hay los cosas del PAN en las y que los convendría mucho cierta jurisdicción extranjera, porque aquí no se avance como en el tema de derechos humanos. Pero la van a aceptar en el tema económico. Pero no te están agarrando ese tipo de temas. Si tú te pones a ver el documento que se vio hace 8 días, ahí por ejemplo dice Estado de Derecho. Ay, ¿cuál Estado de Derecho? Nomás es ¿cómo se llama? La legislación que asegura la propiedad de las empresas extranjeras, pero derecho a la seguridad social o derecho del trabajo, nada, ni siquiera lo menciona ese estudio. Aparte de otras cuestiones, alguien que quiera... Entonces la reforma cuando salga tampoco puede garantizar rápidamente una reactivación, va a retraer al capital nacional. Menos así, porque por otro lado, ni por equivocación empresas micro, ni pequeñas, ni siquiera medianas van a poder competir para tener los frutos, van a ser puras grandotas, puras que tengan quién sabe cuántos miles de certificados. Yo no estoy de acuerdo. Va a pasar lo mismo que los headhunters, que van a traer a puras empresas cuates de las calificadoras y no se va. Le va a pasar lo mismo que en el 2008, pero no más en México. Yo lo que sugiero es que se revise. Entonces, revisando, volví a abrir el modelo del ITAM, y aquí precisamente sobre energía, vamos, el modelo, somos una profesión que le debe mucho a los puntos de vista de la física. La economía. Nosotros tenemos una tradición aquí en México, inclusive la econometría y la estadística, es una tradición de las derivaciones de la ley de Newton. Y precisamente como tú decías, en Inglaterra han enfocado nuevas matemáticas y nueva filosofía para el aprendizaje de la economía, y allí se toma en cuenta más bien las leyes de la termodinámica. Y una de las, voy a decir las dos y después digo en qué no aplica. La primera de ellas es la energía a nivel del universo no se crea ni se destruye, se transforma, pero se transforma de ser de útil a no útil, generalmente. Y posteriormente dice que una parte que lo que hace que no sea útil es lo que le llaman la entropía, y todas las escuelas de economía de naciones desarrolladas la toman en cuenta, menos las de México, entre ellas el modelo que está evaluando la reforma energética. Obviamente nadie me va a apelar ni me va a hacer caso, van a aprobar las reformas, pero ni siquiera los economistas de la escuela de Chicago que inventaron esto del neoliberalismo, también ellos ven la parte de la termodinámica. Lo que pasa es esto: ahorita están gobernando aquí. Vamos, Carsten es uno de los más influyentes. Él estudió hace 30 años allá.
cómo se han modificado inclusive de Chicago los planes. Mira, para decirte, si te traes a un economista recién salidito de allá, es más extremadamente neo-keynesiano que los del ITAM que están estudiando aquí. Porque va a pasar lo mismo que con Maximiliano y Juárez. Juárez era aquí el liberal, trajeron a un superconservador y era mucho más liberal que Juárez. Era más liberal porque venía de Europa, así es. O sea, y se desencantaron de él rápidamente los conservadores que lo trajeron, ¿no? Sí. Casi les aprueba el matrimonio gay en aquellas épocas. No, pero es otra cosa. A ver, maestro, ¿tienes un anuncio que hacer? ¿Vas a estar fuera algunos días? Bueno, tengo yo un compromiso que realizar y una serie de proyectos. Por favor, les agradezco mucho que durante toda esta época me hayan aguantado de mis malas noticias, de mis berrinches y de todo lo que significa escucharme. Yo les pido perdón por por tantas sandeces que digo. Van a descansar un poquito, pero por otro lado, pues pidan a Dios porque nos vaya bien y la pasé con ustedes. Vas y regresas. Vas a estar fuera probablemente unas 4 o 5 semanas. 5 semanas, sí. Muy bien. Pero aquí esperamos de regreso a Maestro Bata, que además le deseamos que le vaya muy, muy bien en este viaje, por razones familiares. Vamos a una pausa, regresamos.